Prepárense, porque hoy verán una de mis esculturas más épicas y creepies. O tal vez no. ¡Quítate tú! Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Llegó el Chapter 5 de Poppy Playtime y por esto hoy haremos la escultura de Prototype sosteniendo la cabeza de Poppy. Lo primero que haré será afilar estos palillos. También corté una de las puntas y achaté ese extremo. Hice varios de estos para completar los dedos. También los lijé dándoles esta forma curvada para que al cortarlos y unirlos quede un espacio en medio de ellos. Como solemos hacer aquí, la base será de madera y vamos a darle forma a la estructura con este alambre bastante grueso. Con él formamos este arco con espacio para un tornillo, el cual fijaremos a la base. Luego doblamos el arco para darle forma de pie y apretamos con las pinzas para que la pieza no se mueva. Hacemos un doblez a la mitad del alambre y un arco en el extremo final. Cortamos el sobrante para que no estorbe y ya podemos comenzar a añadir plastilina de color gris. Medimos esta pieza delgada y cortamos el sobrante. Le hacemos un corte para introducir el alambre y empalmamos muy bien. En la parte superior hacemos presión con este palillo para hacer una especie de semicorte. Con el cúter empujamos la plastilina hacia la parte de arriba para darle esta forma más esférica. Con un palillo dibujaré algunas líneas que me servirán de guía para hacer algunos cortes. Acto seguido, con el cúter empezamos a cortar, rebanar y marcar sobre las líneas. La idea es darle forma de una especie de bisagras o piezas que se mueven. De paso, darle ese aspecto como si fueran piezas separadas. De esta forma, la escultura no solo quedará épica, sino que será muy firme. Un poco más abajo, haré estos cortes para marcar el final de la pieza, reduciendo el volumen en la parte inferior para que luzca como un tubo delgado. De paso, le daremos forma de caja pequeña a la base que oculta el tornillo. A los laterales añadiré estas piezas circulares y después de empalmarlas les haré estas marcas con la tapa de lapicero. Llegamos a la palma de la mano, donde cubriremos el alambre con dos piezas delgadas, formando una pieza sin una forma muy marcada. Eso sí, es más grande en la zona del índice y ligeramente más pequeña en la zona del meñique. Y sí, en la base de la palma hacemos el mismo acabado de bisagra que hicimos en las piezas inferiores. En la parte superior de la palma colocamos estas 4 esferas. Ahora con un alambre mucho más delgado vamos a formar los dedos. Para que todos se flexionen y midan lo mismo, marcaré el tamaño y puntos a doblar. Usaré las pinzas para que los dobleces sean... Ups, este prototipo se está desarmando. La parte inferior del alambre irá dentro de la palma, por lo que con un palillo haremos orificios en las esferas. A través de estos insertaremos los alambres y así introducirlos en la palma. Y recordé que los dedos llevan más esferas, así que lo retiré e inserté una segunda esfera hasta el primer doblez. Regresamos el dedo a su lugar y colocamos otra esfera en el último doblez y una esfera en la punta donde colocaremos uno de los palillos que afilamos al inicio del video. Y sí, esto lo repetiremos 4 veces más para obtener todos los dedos. Con plastilina amarillo pastel vamos a formar esta tira delgada, cortarla en dos y darle una forma como de huesos o algo así. Los colocamos de forma vertical en la base y con plastilina roja formamos estas tiras delgadas, con las que cubriremos estos hilos que ya hemos usado en algunas esculturas. Dime si recuerdas en cuáles. Con un pincel haremos esta marca, otra más con un palillo que achatamos y con la punta de este un pequeño orificio donde insertaremos el hilo que se asoma de la plastilina roja. Así podremos fijar las tiras rojas a la palma de la mano. Pasemos a formar la cabeza de Poppy. Para ello usaré plastilina casi blanca, formando esta especie de tortilla que después iremos cerrando para formar una esfera hueca. Para que la cabeza vaya tomando forma, dibujaré con un palito las cuencas de los ojos. Haré un poco de presión en la zona del medio con cuidado, ya que recordemos que la pieza está hueca. Notarás que los ojos se irán borrando, pero no importa, los volveremos a hacer más adelante. Con el cúter reduciremos el puente de la nariz haciendo resaltar la boca, la cual dibujaremos con un palillo para formar a Ditto. No, ya en serio, con el palillo volveremos a dibujar los ojos y con el cúter haremos los cortes para formar las cuencas.
Una pequeña porción triangular formará la nariz, la cual empalmaremos con la ayuda de este palillo. Con el mismo formaremos las fosas nasales marcando 2 orificios. Sobre la línea de la boca añadimos esta porción con forma de hoja y la empalmamos y aplanamos un poco con la tapa de lapicero. Así formaremos los labios, pero tendremos que volver a dibujar la línea de la boca en ellos. Al igual que la nariz, con una pequeña porción daremos un poco más de volumen a la barbilla. Ahora, con un palillo, dibujaremos grietas en la cabeza de Poppy. Y con esto ya podemos comenzar a dar color a las piezas. Comencé con el prototipo y en toda la mano usé este gris metálico. Le añadí un poco de negro al gris metálico y lo diluí con agua para obtener un tono más oscuro y profundizar en líneas, hendiduras o dobleces. Ahora, de forma contraria, al gris metálico le añadí un poco de blanco y ligeramente diluido con agua para resaltar zonas más grandes o voluminosas. Con más blanco en la pintura gris metálico obtuve este color mucho más claro y lo añadiremos solo en esquinas o bordes. Ya que la pintura ha secado, con barniz transparente cubriremos toda la mano del prototipo. Con la pintura gris metálico pintaremos la punta de algunos palillos y las recortaremos. Añadiendo un poco más de barniz, las pegaremos en las esferas de los dedos. Ahora pintaré las piezas faltantes del prototipo. Con rojo pintaré las tiras de plastilina roja. Para los huesos usé este color crema. Ya podemos pasar a la cabeza de Poppy. Primero pinté toda la zona interior con negro. Esto resaltará las zonas oscuras dentro de la cabeza. Ya que luce así de creepy, pintaremos la zona exterior con gris. La siguiente capa de gris será un poco más claro. La tercera capa será un gris muy claro, es casi blanco. Antes de llegar a la capa final, añadiremos chapas de color rojo. Difuminaremos el borde de estas zonas rojas con un pincel humedecido con agua. Y con más rojo pintaremos los labios. Ahora sí, una última capa de blanco para ayudar a resaltar algunas zonas del rostro. Esta pintura blanca la difuminaremos también con un pincel humedecido con muy poca agua. Con un palillo y pintura roja dibujaremos algunas pecas. Finalmente cubrimos todo con un poco de barniz para darle un brillo excepcional. Estaba pintando la base con negro y me detuve quedando esta mancha, así que aproveché para pintar el resto con rojo. Después de pintar la base, es momento de armar todas las piezas. Podrían mantenerse solas, pero queremos que esto dure, así que usaré pegamento en algunas zonas como en estos huesos. Y así es como terminamos una épica escultura más de Poppy Playtime aquí en su canal Dibújame un. Revienta ese botón de like si quieres ver más contenido de Poppy Playtime en el canal. Y cuéntame en los comentarios qué personaje te gustaría ver del Chapter 5. Y claro, suscríbete para no perderte más épicos videos. También cuéntame en los comentarios qué te pareció la escultura y cuál fue tu parte favorita. A mí me encantaron las esferas en los largos y terroríficos dedos del prototipo, el color metálico y ese efecto de piezas que se mueven quedó épico. Y claro, la cabeza de Poppy con las grietas y los tonos rojos que la hacen resaltar bastante. Lo mejor de todo es que es una escultura personalizable, ya que puedes colocar lo que quieras en la mano del prototipo. Yo soy Mikel y me despido diciéndote: practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te veas mis videos de Doi y Yarnaby del Chapter 4 de Poppy Playtime.